Bienvenidos a Transformados, una serie diseñada para inspirarte a crecer y transformar tu vida sobre el sólido fundamento de las Escrituras. Aquí exploramos cómo desarrollar una espiritualidad auténtica siguiendo las enseñanzas de Jesucristo y los apóstoles del primer siglo. En nuestro episodio inaugural de Tumbas a Templos, descubriremos cómo la gracia de Dios, a través de la fe, puede convertir lo muerto en vivo y lo ordinario en sagrado. Prepárate para un viaje de transformación profunda. Episodio 1 de Tumbas a Templos. ¿Qué es la muerte espiritual? Efesios 2:12 nos ayuda cuando dice sin Cristo y sin Dios en este mundo. Por cuanto todos pecaron y están privados o destituidos de la gloria de Dios. Romanos 2:23. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no viváis como viven los gentiles en la futilidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, totalmente ajenos a la vida de Dios, a causa de la ignorancia que hay en ellos y por la dureza del corazón, los cuales, después que llegaron a ser insensibles, se entregaron a sí mismos a la sensualidad para practicar con avidez toda clase de impureza. Efesios 4, 17 al 19. ¿Muerte espiritual? En la Biblia, la muerte espiritual no se refiere a la ausencia de vida física, sino a una separación total del ser humano respecto a Dios, su fuente de vida verdadera. En este estado, el ser humano está desconectado de la comunión con Dios, viviendo en un vacío que nada en este mundo puede llenar. Es un estado de alienación donde la vida está gobernada por el pecado y la autocomplacencia, lejos de la voluntad y el propósito divino. El ser humano, espiritualmente muerto, según la Escritura, está en oscuridad. Efesios dice que está muerto en delitos y pecados, Efesios 2:1. Esto significa que no solo está separado de Dios, sino que también está insensible a su voz verdadera. Vive ajeno a la vida de Dios y no busca a Dios. La mente está entenebrecida, dominada por pensamientos y deseos egoístas, sin capacidad para comprender o abrazar las cosas espirituales. 1 Corintios 2:1. Además, este estado implica esclavitud. Romano describe que el ser humano está esclavizado al pecado, siguiendo el curso de este mundo y obedeciendo al príncipe de la potestad del aire. Efesios 2:2. Vive con prioridades torcidas, buscando satisfacción en lo material, en el poder o en los placeres momentáneos, pero nunca encuentra plenitud. Este estado también es de enemistad contra Dios. Romanos 8:7 dice que la mente puesta en la carne es enemistad contra Dios. No es solo un distanciamiento pasivo, sino una oposición activa a la santidad de Dios. Todo esto culmina en un destino terrible, la separación eterna de Dios, porque el ser humano muerto espiritualmente no tiene esperanza en sí mismo. En cuanto a vosotros, estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según el curso de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, del espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. Entre ellos también vivimos todos nosotros en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con el Mesías. Por gracia habéis sido salvados, y juntamente con el Mesías nos resucitó y nos hizo sentar en los cielos. Efesios 2:1-6. Porque en un tiempo erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Efesios 5:9. Ahora viene a nuestra mente la imagen de las tumbas. Muerte, inmundicia, tiniebla, separación, corrupción, rebelión contra Dios.
Una de las declaraciones más dramáticas de Jesús sobre los fariseos se puede leer en los siguientes evangelios. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que os parecéis a sepulcros blanqueados, los cuales a la verdad se muestran hermosos por fuera, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera ciertamente aparecéis justos ante los hombres, mas por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Mateo 23, 27 y 28. Hay otro texto que también lo ilustra en Lucas 11:44. Ay de vosotros porque sois como sepulcros, disimulados, y los hombres que caminan encima de ustedes no lo saben. Solo imagina las imágenes que está utilizando Jesús para reflejar la vida interior del ser humano que está muerto espiritualmente, alejado de la vida de Dios, ajeno, separado, destituido de la gloria de Dios. De hecho, Nicodemo podría ilustrar la muerte espiritual. Nicodemo era un hombre de alta reputación, un fariseo y magistrado de los judíos, respetado por su conocimiento de la ley de Moisés y su estricta observancia de los ritos y las tradiciones. Vestía con atuendos religiosos que reflejaban su estatus y devoción. Creía en Yahvé, en la ley y en los profetas, pero su vida carecía de la transformación espiritual que solo el nuevo nacimiento en Cristo podía dar. Aunque era socialmente considerado bueno y moral, su religiosidad no llenaba el vacío de una relación verdadera con Dios. Como dice la Escritura, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Primera de Juan 5:12. Pero algo sucedió en la historia del ser humano. La luz verdadera que alumbra a todo hombre, el pan de vida que descendió del cielo y da vida al mundo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nació entre los hombres para que todo aquel que creyera en él no se perdiera, sino que tuviera vida eterna. Entonces, todos los que los reciben, los que creen en su nombre, han sido adoptados por Dios como hijos e hijas, como herederos de las promesas divinas. La esperanza de los seres humanos perdidos está en la gracia de Dios. El amor de Dios por los seres humanos, el sacrificio de Cristo, el Espíritu Santo que convence al mundo de pecado, de justicia, de juicio, la proclamación del Evangelio, el cual es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Esto es aquello que nosotros creemos que el mundo va a recibir, pero también sabemos que la gracia de Dios es la única que puede ofrecerle al ser humano una solución para el problema del pecado y para el problema de la muerte eterna. A quienes han creído, Dios los ha rescatado de la potestad de las tinieblas y los ha trasladado al reino del Hijo de su amor, en quien tienen la redención, el perdón de los pecados. Quienes han oído la palabra de verdad, el Evangelio de la salvación, habiendo creído en él, han sido sellados con el Espíritu Santo prometido. Ahora retumba en nuestros oídos el mensaje del apóstol Pablo a Timoteo: conoció el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo el que pronuncia el nombre del Señor. Segunda Timoteo 2:19. Es así que la Escritura trae esperanza a los seres humanos perdidos. Aunque la muerte espiritual describe una realidad trágica y desesperada, la gracia de Dios es mucho más grande. Por medio de Cristo, el que está muerto espiritualmente puede ser vivificado, rescatado de este estado y llevado a una nueva vida. Esta verdad es el corazón del Evangelio y el mensaje que debe proclamar cualquier predicador con urgencia y compasión. Sin embargo, y por el momento, hay algo más que debemos saber. Templos. ¿Qué es un templo? Es un centro sagrado, un santuario, un lugar apartado y consagrado para Dios.
llamados a ser santos. Hay una serie de textos que nos hablan de templo, de templos. Algunas versiones dicen santuario. Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron entonces los judíos: durante 46 años fue edificado este templo y tú lo levantarás en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Juan 2, 19 al 21. ¿No sabéis que sois santuario de Dios y el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo, el cual sois vosotros. Primera a los Corintios 3, 16 y 17. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es santuario del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Dice así Primera a los Corintios 6, 19. Otro texto también lo confirma. ¿Y qué acuerdo entre el templo de Dios y el de los ídolos? ¿Qué acuerdo hay? Porque nosotros somos templo del Dios viviente. Como dijo Dios: habitaré entre ellos y entre ellos andaré, y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salid de en medio de ellos, separaos, dice el Señor, no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y os seré por padre, y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso en 2 Corintios 6, 16 al 18. ¿Templos? ¿Cuán sagrado ha de ser un lugar para que sea considerado templo de Dios y santuario del Espíritu Santo? El concepto de templo en la Biblia es profundamente significativo porque encapsula la idea de un lugar donde la presencia de Dios habita. En el Antiguo Testamento, el templo era el centro de la vida espiritual de Israel, un lugar santo, apartado, diseñado para reflejar la gloria de Dios y ser un espacio de encuentro entre el cielo y la tierra. El templo representaba comunión, santidad y sacrificio. Cuando Jesús vino, Él revolucionó esta idea. En Juan 2:19 lo declara, como ya hemos leído: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Así Cristo mostraba que el templo ya no era tanto un edificio hecho de piedra, sino que Él mismo es el lugar donde la plenitud de Dios habita corporalmente. Colosenses 2:9. Jesús es el verdadero santuario, el único mediador entre Dios y los hombres. Con su sacrificio eliminó la necesidad de un templo físico porque abrió el camino para que la presencia de Dios habitara directamente en cada creyente auténtico. Y eso nos convierte en un templo. Pablo toma esta verdad y la aplica de manera personal y colectiva en el Nuevo Testamento. Declara que los creyentes, tanto individual como comunitariamente, son el templo del Espíritu Santo. Esto lo puedes leer en 1 Corintios 3, 16 al 17 y 1 Corintios 6, verso 19. Esto significa que Dios, por medio de su Espíritu, habita en nosotros de manera real, viva y transformadora. No somos simplemente recipientes vacíos. Somos un santuario vivo donde Dios ha decidido manifestar su presencia. Ahora, reflexionemos sobre las implicaciones de ser un templo de Dios o para Dios. Primero, está el llamado a la santidad. En el Antiguo Testamento, cualquier profanación del templo era severamente castigada porque era un lugar santo. De igual manera, si somos el templo del Espíritu, nuestras vidas deben reflejar pureza, devoción y separación del pecado. Pablo dice: glorifiquen a Dios en su cuerpo, 1 Corintios 6:20, subrayando que cada aspecto de nuestras vidas debe estar consagrado a Él. Segundo, está la responsabilidad de la comunión. Como templos de Dios somos llamados a vivir en constante relación con Él.
Esto no es un deber ritualista, sino un privilegio de estar en contacto íntimo con el Creador. Esto implica orar, buscar su palabra y permitir que su Espíritu nos guíe en todo. Finalmente, ser templo implica misión. El templo no solo era un lugar de adoración, sino también un faro que apuntaba a las naciones hacia el Dios verdadero. Si somos el templo, nuestras vidas deben reflejar la gloria de Dios de tal manera que otros sean atraídos hacia Él. Somos portadores de su presencia en el mundo, embajadores de su reino. En resumen, ser un templo de Dios es un llamado santo y elevado. Es un recordatorio de que nuestras vidas no nos pertenecen, sino que son habitadas, transformadas y utilizadas por el Dios vivo. Es un privilegio y una responsabilidad, un regalo y un desafío. Al comprender esta verdad, no podemos evitar responder con reverencia, dedicación y gratitud, sabiendo que hemos sido apartados como morada del Altísimo. El apóstol Pablo decía, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré eh, cautivar, dominar por ninguna cosa. ¿Por qué hablaba así? Bueno, porque estamos siendo transformados por el Espíritu de gloria en la imagen del mismo Señor, según a los Corintios 4:18. Porque la voluntad de Dios es nuestra santificación, primero a los Tesalonicenses 4:3. No nos llamó Dios a inmundicia, sino a santificación, primero a los Tesalonicenses 4:7. Porque Dios nos predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, Romanos 8:29. Porque Dios nos disciplina a fin de que participemos de su santidad, Hebreos 12:10. Porque sin santidad nadie verá a Dios. Hebreos 12:14. Porque todo el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. Lo puedes leer en la primera carta de Juan capítulo 3. Porque somos sal de la tierra y luz en este mundo, porque somos representantes de Dios. Por tanto, como escribió el apóstol en 1 Corintios 6:20, glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Querido amigo y querida amiga, reflexiona en estas palabras y nos veremos el próximo martes con el segundo episodio de la serie Transformados, para crecer juntos y consolidar nuestra fe en Dios, nuestro Salvador. Muchas gracias y muchas bendiciones.